Buenas noches mis hermanos, el Señor les bendiga enormemente. Espero que hayan tenido una gran semana, agarrados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. En el día de hoy, como todos los viernes, tendremos nuestra escuela bíblica que, como sabemos, está basada en el libro del pastor Miguel Núñez, Vivir con integridad y sabiduría. En la noche de hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 10, que está titulado Integridad y Sabiduría en el manejo de las finanzas. Vamos en primer lugar a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bendición. Gracias porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en especial por aquellos que estén pasando por momentos difíciles, Padre. Por aquellos que han tenido alguna escasez, alguna necesidad, aquellos que han visto enfermedad, Padre Santo, incluso la partida de sus seres queridos, que seas tú trayendo consuelo, que seas tú trayendo de tu paz, Padre amado, la paz que no podemos adquirir en el mundo, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno, gracias porque poco a poco esta pandemia parece ir en un plan resolutivo y sabemos que eso solamente proviene de ti, Señor, no de la disciplina nuestra, no de nuestras medidas, sino de tu buena y perfecta voluntad. Te pedimos que permitas que todo siga un buen curso, un buen camino y que pronto esta situación podamos dejarla atrás. En esta hora te pido que seas tú en nuestras mentes, Señor, trayendo de tu sabiduría para comprender tu palabra, lo que tú nos quieres decir en esta noche, y que en nuestro corazón no haya ninguna distracción, solamente el deseo, Padre amado, de conocerte, de aprender más de ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía a mis hermanos, hoy vamos a hablar en el capítulo 10 de integridad y sabiduría en el manejo de las finanzas. Uno de los problemas que aqueja a los creyentes hoy en día es la mala administración de las finanzas. Aunque en la superficie estos problemas pueden ser solo de índole económico, en realidad en muchos casos representan un problema más a fondo, de integridad y carácter. Y esto aplica también para personas no cristianas. Por ejemplo, durante la crisis financiera a principios del siglo, una de las compañías que más perjudicada o que más pérdidas presentó fue la compañía norteamericana Enron, que reportó ganancias inmensas que no tenía y ocultó grandes pérdidas que sí tenía, evidenciando una quiebra, entre comillas, del carácter de sus dirigentes antes de la quiebra económica que fue el resultado final. Y esto, mis queridos hermanos, sucede no solo en las grandes empresas, sino también en nuestras finanzas personales y familiares. Y es de lo que hablaremos en la noche de hoy. En nuestros días, uno de los grandes responsables de los problemas financieros, tanto de los creyentes como de los no creyentes, es el materialismo reinante en nuestra sociedad, definiendo el materialismo como un sistema de valores que prioriza las cosas materiales por encima de los valores espirituales, algo totalmente antibíblico. El pastor Núñez, como buen médico, siempre nos regala una explicación de los síntomas del problema para ayudarnos a identificarlos en nosotros, haciendo como una especie de paralelo con una enfermedad. En esta ocasión no es la excepción y nos muestra 5 síntomas del materialismo en nuestra vida o que evidenciarían que hay materialismo en nuestra vida. En primer lugar tenemos la falta de contentamiento. No hay gozo con lo que se tiene y en el anhelo de tener más cosas con el fin de alcanzar o lograr tanto ese gozo, de estar saciado como anhelado, de tener hambre, nos de puede llevar a comprometer nuestra integridad, como de sufrir necesidad. Dice Pablo en Filipenses, palabras resumidas, 4, del 11 al 12, el gozo de Pablo no dependía de la situación, no que hable porque tenga escasez viviendo, pues he aprendido ni de los bienes materiales que él cualquiera que sea mi situación. Por eso sabía vivir en pobreza, aún teniendo hambre y necesidad. En todo y por todo he aprendido el secreto. En Proverbios 30, versículos del 7 al 9, Salomón le pide a Dios no tener riqueza de tal forma que se olvide de él y no tener pobreza al punto que dañe su integridad y dé un mal testimonio. Esto nos enseña que en ambos extremos, tanto en la abundancia como en la escasez, si lo que reina en nuestro corazón es el amor a la riqueza, vamos a vivir sin contentamiento y desagradando a nuestro Señor. Esto me recuerda una alabanza que cantábamos hace, no recuerdo, una semana, 2 semanas, en el culto del sábado,
esa que dice que gozo era lo que yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y eso precisamente es lo que pasa acá, ¿no? No hay gozo en nuestra vida, no hay contentamiento porque estamos intentando adquirirlo donde no lo hay. El segundo síntoma es la falta de gratificación retardada. Estas palabras tan bonitas significan, en palabras más castizas, que no sabemos aguardar con paciencia para obtener aquellas cosas que deseamos. Actualmente estamos en una sociedad con jóvenes con ciertos rasgos narcisistas que desean obtener las cosas de forma inmediata. Y esto en muchos casos no es posible haciendo las cosas correctas delante de Dios y delante de la sociedad. Y terminan recurriendo a deudas que muchas veces no pueden pagar o a comprometer su integridad realizando actos de corrupción. Recuerdo que hace unos años leía un artículo sobre la prostitución de adolescentes en Medellín y una trabajadora social, pues que era muy cercana al tema, que trabajaba con estos jóvenes, decía que aunque en muchas ocasiones había adolescentes que lo hacían para subsistir, porque era la única fuente de ingresos que podían tener para sus familias, había muchos otros casos donde los jóvenes lo hacían, ejercían la prostitución, porque era la manera más rápida que tenían para adquirir cosas que ellos deseaban y que sus padres no les podían dar, como un celular de última generación, unos zapatos de última moda, una ropa de marca que de otra forma, trabajando honradamente, tardarían mucho tiempo en conseguir. Y este no es más que un ejemplo del daño, las consecuencias que puede traer para nuestros jóvenes, para nuestra sociedad, incluso para nosotros mismos, no saber aguardar la gratificación retardada. El tercer síntoma de la evidencia del materialismo en nuestras vidas es la insatisfacción. A menudo las personas pierden el interés en aquellas cosas que adquieren, sea un celular, sea un auto, sea un computador, luego de 6 meses de tenerlo en sus manos. Generalmente porque ya ha salido algo mejor, algo nuevo, algo diferente, y como son fuentes efímeras de gozo o de satisfacción, tienden a caer nuevamente en la insatisfacción y en el deseo de cubrir esa necesidad. El cuarto síntoma es la ingratitud. Cuando tenemos una mente materialista, hay una predisposición permanente a la queja, y no debemos olvidar a quién va dirigida esa queja. En Éxodo, en capítulo 16, versículo 8, y pueden leer todo el capítulo, es el pasaje que algunos recuerdan del maná y de las codornices que alimentaron al pueblo de Israel. Entre otras cosas lo estudiamos hace unas semanas en nuestra peña en el campestre. El pueblo lanza una queja contra Moisés cuando una vez en el desierto se ven rodeados solamente de lo que aparentemente es escasez y hambre. Lo más triste es que estamos hablando de un pueblo que acaba de experimentar por propia mano, nadie se lo había contado, el poder de Dios. Los acaba de sacar de Egipto y sabemos todos los milagros que ocurrieron. Ya una vez habiendo sido transportados a través del río, más bien de haber cruzado el río, Dios les provisiona agua, que en ese momento era la necesidad inicial. Ya ellos habían visto los milagros, ya habían visto cómo Dios les proveía. Pero aún así, cuando se ven en el desierto y el temor les invade, nuevamente ellos vienen y murmuran contra Moisés. Pero resulta que tanto Moisés como Dios entendían que esa murmuración no era contra Moisés. Y Dios los escucha y, mis queridos hermanos, se lo tomó muy personal. Así como se lo toma personal a nuestros días cuando nosotros nos quejamos y murmuramos contra Dios. Porque a fin de cuentas, tanto en aquel entonces como hoy en día, el Señor es el proveedor. Él es nuestro Señor, así como se lo decimos, es nuestro Señor, nuestro amo y Señor. Entonces, esa queja que a veces nosotros dirigimos contra nuestro jefe, contra nuestro compañero de trabajo, contra nuestra familia, contra la situación, entre comillas, a final de cuentas, en la mayoría de los casos la estamos mandando directo a Dios, porque recordemos que Él es nuestro proveedor, Él es el que está ahí con nosotros. Y es triste, mis hermanos, porque en aquella ocasión, como estudiábamos en la peña, el Señor ya tenía un plan para satisfacer la necesidad del pueblo y les terminó dando el maná que cayó del cielo y las codornices que estaban sobre la tierra en ese momento, y sació su hambre. Y ya el Señor tenía esto planificado desde antes, pero lo triste es que en vez de escuchar rogativas del pueblo de Israel una vez se vio en la necesidad y el Señor bendecirles,
terminó el Señor escuchando las quejas del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, no se trata que nos amoldemos una situación al punto de tirarnos a morir si es una situación adversa. No se trata que el pueblo de Israel viera la necesidad, viera el desierto, viera la escasez, viera la posible falta de satisfacción de la necesidad, que era el hambre en ese momento, y se tirara a morir. Bueno, aquí nos trajo Dios a morir, nos tiramos. No. Pero el Señor lo que esperaba era que ellos le rogaran, le oraran con la fe de aquellas personas que acababan de ver los milagros y las proezas que Dios hacía por ellos, y escuchar al Señor esos ruegos y no terminar escuchando murmuraciones y quejas, como fue lo que pasó. Y qué bonito que en nuestra vida pase igual y no esté pasando como pasó, valga la redundancia, en ese momento en el pueblo de Israel, que ante la adversidad, ante la necesidad o ante las situaciones adversas en nuestro trabajo, en la casa, en general en este específico hablando de la provisión, el Señor escuche nuestras súplicas, nuestros ruegos y no termine escuchando nuestras quejas. El quinto síntoma de la evidencia del materialismo en nuestras vidas, que trataremos el día de hoy, es el uso de las personas y el amor por las cosas. Palabras más, palabras menos, aquí estamos haciendo totalmente lo contrario a lo que debería ser, ¿cierto? Normalmente nosotros amamos a las personas y utilizamos las cosas para el fin que fueron construidas. Un ejemplo de esta situación son aquellos padres que ven como prioridad que su familia tenga las mejores cosas que su esfuerzo les pueda brindar, y muchas veces terminan utilizando todo su tiempo y su esfuerzo para adquirir dichos objetos o dichos bienes materiales y terminan olvidando o no realizan lo que deben realizar. No hay dedicación, no hay demostración de amor o de cariño, no hay tiempo para compartir en familia o para la enseñanza de la palabra del Señor con el ejemplo. De esa forma termina adquiriendo bienes, pero termina perdiéndose lo más valioso, que son los hijos. Aquí en este punto se nos dan unas claves para hacer automonitoreo, por decirlo de alguna manera, unas preguntas que nos pueden ayudar a evidenciar si tenemos este síntoma. Por ejemplo, ¿cómo nos hace sentir cuando otra persona adquiere o tiene algún bien que es mejor al nuestro? ¿Nos hace sentir esto mal? ¿Nos hace sentir que somos menos que el otro? ¿Nos es difícil dar de nuestras cosas materiales a otras personas? Son algunas de las preguntas que podemos hacernos en privado y contestarnos a nosotros mismos, y nos pueden manifestar qué tantos rasgos de materialismo hay en nuestra vida y si estamos o no estamos errando el camino en este momento. Bueno, una vez espero hayan quedado claros estos 5 síntomas que podrían evidenciar la presencia del materialismo en nuestras vidas, abordemos nuevamente, pues digamos, el tema principal, que es hablar del dinero y nuestro carácter. James Moffat, un teólogo escocés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, dijo en alguna ocasión: como el hombre trata el dinero es una prueba decisiva de su carácter, cómo lo gana y cómo lo gasta. Y aquí quiero que aclaremos algo. El dinero no es el problema. Esto tiene que quedar bastante claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Si ese fuera el caso, solo los ricos tendrían problema y los pobres fuéramos increíblemente felices, pero no es así. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El problema no es el dinero, ni tenerlo, porque podemos no tenerlo y aún así amarlo por encima de Dios, y esto es pecado y nos trae problemas para nuestra vida. Entonces el dinero en sí no es malo, sino que hay que tener en cuenta que es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para adquirir las cosas que necesitamos, para ayudar a nuestros hermanos, para la obra del Señor, para expandir el reino. Debemos tener claro lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el Señor es el oro y la plata, y nosotros entendemos eso y decimos a boca llena que nuestro dinero no es nuestro, sino que es del Señor, entonces deberíamos gastarlo conforme a lo que entendemos es el propósito de Dios y no simplemente conforme a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Pero resulta que muchas veces prima es nuestro deseo,
lo que nosotros queremos en nuestro corazón, que sabemos no es el mejor consejero, y no oramos delante de Dios, no pedimos guía sobre cómo gastar el dinero, o no hacemos lo que sabemos el Señor desea para nosotros y la manera en que debemos utilizar sabiamente este medio. Priorizamos nuestros deseos y termina dependiendo que tengamos o no tengamos el dinero, el que lo gastemos en X o Y cosas. Es decir, la presencia en sí del dinero es la que termina decidiendo en qué lo vamos a gastar. Entonces, hermanos, quiero que tengamos claro que no es pecado el dinero en sí. No es pecado tener dinero. No es pecado que nosotros querramos tener, por ejemplo, un auto. No es pecado que querramos tener una casa. No es pecado que querramos tener una ropa bonita, cosas bonitas en nuestra casa. Tener un negocio más próspero que consecuentemente traerá más dinero a nuestra vida. No, eso no es pecado. El pecado es cuando olvidamos lo que es el dinero en sí, que no es más que un medio y lo vemos como un fin en nuestra vida y anteponemos ese fin a la voluntad de Dios en nuestra vida y desobedecemos lo que dice la palabra sobre cómo debemos utilizar el dinero y el lugar que éste debe tener en nuestro corazón. De esta forma, mis hermanos, pecamos contra Dios y nos alejamos de Él. El dinero pone a prueba nuestro carácter y es una prueba de la cual los hijos de Dios deberíamos salir victoriosos si tenemos claros las enseñanzas de la Biblia y tenemos claro que el primer lugar es de Dios. Espero de todo corazón, mis hermanos, que esta lección del día de hoy haya sido de tanta bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Es un tema álgido al cual tristemente creo le dedicamos menos de lo que deberíamos dedicarnos y del que las decisiones erradas nos terminan trayendo más tristezas de las que querríamos. Recordemos que hoy aprendimos 5 síntomas del materialismo, de la evidencia del materialismo en nuestras vidas. En primer lugar, la falta de contentamiento, la falta de la gratificación retardada, la insatisfacción, la ingratitud y el uso de las personas y el amor por las cosas, en vez de hacer lo contrario, que es lo que se debe hacer. Aprendimos también que el dinero en sí mismo no es el problema es nuestro carácter con respecto al dinero y a las finanzas. Y en las lecciones posteriores aprenderemos mucho más sobre la integridad y las decisiones sobre las finanzas en nuestra vida y aprenderemos lo que Dios quiere realmente de nosotros con respecto a este área de nuestra vida que, vuelvo y repito, le dedicamos a veces menos importancia de la que debería y que a final de cuentas nos termina trayendo tristezas y arrepentimientos cuando conocemos la manera adecuada de hacer las cosas. Espero que les sea de bendición el resto del capítulo, el resto de las lecciones, como estoy seguro lo van a hacer para mí también, y que el Señor sea trayendo sobre nosotros sabiduría, sea trayendo sobre nosotros una nueva disposición para obedecerle en un tema tan álgido como el dinero y las finanzas, y para liberarnos si de alguna manera hemos sido esclavos o hemos caído en esclavitud de problemas financieros por no obedecer su palabra. El Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan un feliz fin de semana. Dios les guarde, les aprecio mucho.